Muy buenas tardes, amigos, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Esto es Misión Mundial, como ustedes saben y siempre se los digo, todo hombre tiene una misión en la vida y ¿qué creen? Pues también la tiene ante el mundo. Esto es Misión Mundial. Este es un programa donde lo vamos a dedicar a la juventud. Muy pocos programas normalmente son dedicados a este sector de la población que es muy activo, productivo, y vamos a ver también qué es lo que van a hacer, qué es lo que se hace a nivel internacional. Esto enfocándolo un poco sobre lo que es el festival, el 19 Festival de la Juventud y los Estudiantes, que se realizará en Sochi, Rusia. Tenemos un panel aquí que nos va a ayudar un poco para comprender un poco la situación de lo que se va a plantear allá, los retos políticos que se van a vivir en esta situación, en esta, no sé si llamarle nueva globalización o nuevo retroglobalización, con los asuntos de que Donald Trump no quiere mucho ya el aspecto global, sino más bien el bilateral. Ya lo vamos a ver un poco también. Les presento por favor aquí a Emilio Flores García, perdón, Alejandro Flores, ahí si no me equivoqué, no. Y Jorge Muñoz. Bueno, ellos son un panel invitado acá, ya ustedes forman parte de Misión Mundial a partir de ahora. Y lo que yo siempre le digo a todos los amigos y miembros de Misión Mundial es que ustedes pueden estar en este lugar donde yo estoy. Ustedes pueden conducir el programa el día que ustedes quieran. Armamos un programa para que ustedes mismos lo conduzcan y ustedes traen sus propios invitados. Y si me permiten, estar nada más mirándonos. Bueno, pero por ahora, bueno, ustedes son los invitados. Y por favor, Emilio, Alejandro y Jorge, preséntense por favor. ¿Qué hacen en cuanto a la organización juvenil que ustedes están presidiendo y organizando? ¿Cómo no, Gerardo? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Mi nombre es Emilio García. Soy secretario general de la Juventud Popular Socialista, que es el órgano juvenil del Partido Popular Socialista. Y en esta ocasión venimos también representando al Comité Nacional Preparatorio de México, rumbo al 19 Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, del cual estaremos hablando el día de hoy. Okay. Yo soy Alejandro Flores Rodríguez, secretario de difusión de la Juventud Comunista de México. Como lo comentaba mi compañero, nosotros formamos parte de la FMJD, la Federación Mundial de la Juventud Democrática, y en este momento tenemos la responsabilidad como organizaciones miembro de organizar el Comité Nacional Preparatorio rumbo al 19º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que se celebrará en Sochi, Rusia. Sí, buenas tardes, mi nombre es Jorge Muñoz, soy secretario de Relaciones Internacionales de la Juventud Popular Socialista, también miembro de la FMJD, y en esta ocasión, venimos a hablar sobre lo que sería este festival que se va a llevar a cabo en octubre de este año. Perfecto. Bueno, pues entramos en materia un poco. Bueno, ¿qué es lo que están realmente realizando ustedes como organización juvenil? Me llama mucho la atención que sea un partido comunista juvenil. Siempre hemos pensado, durante mucho tiempo se ha pensado que el comunista es un enemigo. El comunista es algo que se opone a todo. No puedes platicar con un comunista porque ya sabes que se va a oponer a todo, ¿no? A lo largo de todo el siglo XIX, parte de ese siglo, gran parte de todo el siglo XX, la persecución que hubo en torno a todo eso, muchos estudiantes que nos encantaba estar leyendo el análisis crítico a partir de Stalin, de Lenin, de Karl Marx todavía, y hasta que puedo creer yo todavía que es muy vigente el estudio de Carlos Marx y de estos pensadores todavía. Pero bueno, ¿ustedes qué están, cómo se organizan, qué es lo que hacen y cuál es la intención de la organización? Bueno, tradicionalmente las organizaciones marxistas, los partidos comunistas y socialistas, tienen brazos juveniles. En el caso nuestro, en el caso del Partido Popular Socialista, nuestra organización, la JPS, Juventud Popular Socialista, se encarga de formar a los cuadros juveniles que en su momento pasan al partido, y entonces nuestra meta, nuestra tarea es realizar una escuela permanente de formación de cuadros, prepararlos ideológicamente, políticamente, foguearlos en los ámbitos sociales, sindicales, todo con el objetivo de que llegando al partido, cumpliendo cierta edad, pues ya sean unos militantes formados, convencidos y preparados para la lucha.
En el caso de el tema que hoy traemos, a nivel mundial hay una organización internacional que se llama Federación Mundial de la Juventud Democrática. Esta Federación Mundial nació en 1945, en el mismo año en que concluye la Segunda Guerra Mundial, con la derrota del nazifascismo, y agrupó en su momento a prácticamente todas las organizaciones juveniles políticas que se oponían a la guerra, que lucharon contra el fascismo y que estaban además sustentadas por una ideología antiimperialista, antifascista, pacifista y democrática, progresista además. Entonces nosotros formamos parte de esa Federación Mundial, y esa Federación Mundial cada cierto tiempo, aproximadamente cada 4 años, organiza un festival mundial. En esta ocasión le corresponde a Rusia ser el país anfitrión de este festival mundial, a donde nos daremos cita miles de jóvenes unidos con unos ideales en común, y para expresarnos libremente e intercambiar ideas, intercambiar opiniones, experiencias, pero básicamente proponiendo una nueva forma o una forma distinta de ver el mundo a como la vemos actualmente prácticamente en todos los países. El Festival Mundial es en esencia antiimperialista, por lo tanto se opone a la injerencia de otros países en la política interna de países más pequeños o más débiles, se opone al colonialismo, al neocolonialismo, a las intervenciones militares. Entonces esa es un poco la idea que podemos comentar al inicio de lo que es el Festival Mundial y de lo que somos nosotros y nuestras organizaciones. Alejandro, en la parte de difusión, ¿cómo han logrado este avance? ¿Eso sería, no sé, tiene algo que ver con propaganda? Sí. Sobre lo que hablabas al principio de el comunismo, de cómo es visto por los jóvenes actualmente o cómo es visto por la sociedad en general, hay un poema de Benedetti que me agrada mucho, que tiene una frase que dice que los jóvenes no debemos permitir que nos arrebate la utopía. Realmente nuestra generación fue forjada en la resistencia. En el 94, por ejemplo, aquí en nuestro país, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se alzaba en armas denunciando la discriminación, el repudio hacia los pueblos indígenas. En el 2000 tenemos la huelga de la UNAM, por ejemplo. Entonces, nuestra generación, a pesar de que se anunció el fin de las ideologías tras la caída del muro, realmente ha retomado todas estas ideas y a través de los nuevos medios de comunicación que tenemos, ha podido transmitirlas de nuevo, ha podido realmente organizarse, aglutinarse para expresar toda esta rabia que nos indigna. Más que estar enojados, más que estar inconformes, hay que organizarnos, hay que luchar. Esa es la verdadera diferencia, por ejemplo, entre criticar en las redes sociales, entre solamente usar estos medios de comunicación masiva para, no sé, para transmitir ideas. Hay que poder conglomerar todo esto y que se salte de las redes a la calle. Ese sería uno de los principales retos que tiene nuestra generación, organizarse. Okay. Jorge, yo más bien diría que tal vez tú eres como el canciller de la organización, tú estás encargado de ver la proyección internacional, los contactos, la vinculación con organizaciones. A través de esta organización que ustedes están haciendo, ¿con qué otras agrupaciones se han relacionado o cómo lo hacen? Bueno, en sí hay organizaciones como las nuestras en la mayoría de los países, inclusive en Estados Unidos existe lo que es la Juventud Comunista, en Canadá, de hecho, que en unos días van a tener ellos su congreso también, estuvimos en contacto. Entonces, lo que son jóvenes que están a favor de los trabajadores, no solamente en Rusia, sino que están en todo el mundo. Porque más que nada no es que estemos en contra, sino que estamos a favor de la clase trabajadora, claro, de los hijos de los trabajadores. Sí, de ciertas reivindicaciones, ¿no? Que son hasta humanas, ¿no? Sí. Básicamente son humanas, ¿no?
Bueno, el caso está en que a mí me llama mucho la atención como organización, ustedes, no habíamos visto nosotros una parte como esta anteriormente. Yo estuve en CCH Azcapotzalco, durante mucho tiempo fue la formación que nos dio el aspecto crítico, la formación de, digamos, de izquierda, una cosa así. Aquí lo ven ya de otra manera, ¿no? Como que ya no sabes ni qué es izquierda ahora, aquí en este momento en México y en muchas partes del mundo también. Pero dentro de la educación de bachillerato era clásica para poder llegar al análisis y al aspecto crítico, los textos que nos venían de los pensadores, vamos a llamarles comunistas, socialistas, no sé, también, para que no se enojen algunos, ¿no? El socialismo es un poquito más tranquilos, piensan algunos, comunistas muy extremo, ¿no? O algo por el estilo, pero no creo. Esta educación de la que estoy hablando, tal vez ustedes tienen una educación diferente, se formaron de manera muy diferente, son más jóvenes, por supuesto. Estamos viendo que tenemos un cambio de plan educativo ahora aquí, y nos están diciendo, para que sepas razonar, para que sepas suponer. Entonces, ¿qué no se supone que eso es lo que hacíamos a través de este tipo de medios y métodos? Exactamente. En la actualidad vemos cierto rechazo hacia las ideologías, hacia el pensamiento crítico, la filosofía, las corrientes marxistas. Oficialmente, algunos gobiernos, incluso el nuestro, pues han llegado a querer desterrar el estudio de la filosofía, los planes de estudio de los bachilleratos. Y en parte ahí entra nuestra función como organizaciones juveniles marxistas, comunistas, socialistas, en atraer a jóvenes, inculcarles cierta afición por la lectura, por el análisis crítico, por el estudio autodidacta, alejarlos un poco de la información que puede llegar a saturar a través de las redes sociales, porque llega cierto momento en que estamos tan metidos en las redes sociales que ya no sabemos ni qué es verdad o qué es falso de todo lo que vemos. Ciertas tendencias, modas, formas de pensar se nos imponen a través de las redes sociales, pero muchas veces estas redes sociales son manejadas por los grandes intereses económicos internacionales. Entonces, la idea nuestra es que a través de foros como el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, podamos nosotros hablar frente a frente con jóvenes con los que a lo mejor tenemos comunicación vía Facebook, porque son de otros países, pero que este tipo de eventos internacionales nos permiten reunirnos y poder intercambiar ideas, experiencias, opiniones, de forma más directa, de forma más viva, y también nos permite debatir las ideas, los problemas actuales y llegar juntos a posiciones, puntos de encuentro, a pesar de nuestras diferencias ideológicas que pudiera haber. Tú mencionabas hace un momento que no sabemos en realidad qué es la izquierda, porque hay tantos grupos, tantos nombres, tantas siglas, tantos pensamientos que se autodenominan de izquierda. Pero entonces este tipo de eventos nos permite reunirnos, discutir, analizar y llegar poco a poco a acuerdos que nos permitan definir qué es la izquierda de una manera más amplia, más plural, más incluyente, pero sin dejar de lado ciertos principios ideológicos, que es en esencia lo que sustenta a nuestras organizaciones. Claro. Básicamente lo que nos une, a pesar de poder diferir en algunas cuestiones como organizaciones individuales, los miembros del CNP, por ejemplo, es la lucha contra el imperialismo, contra el fascismo, que fueron una de las razones por las cuales nace la FMJD, nace los festivales en 1947,
para poder luchar por la paz, ya que había terminado apenas la Segunda Guerra Mundial, y entonces se buscaba que los jóvenes que estuvieran en contra de la guerra pudieran unirse a pesar de las diversas ideologías que hubo. La caída del muro significó realmente una apertura en cuanto a las organizaciones miembros de la FMJD, una apertura de todo este espectro de izquierdas que existen actualmente, pero básicamente nos une eso, el declararnos antiimperialistas, anticolonialistas y anticapitalistas. Y en tu caso, Jorge, ¿qué espectro, digamos, de la organización le ves en cuanto a digamos, al fortalecimiento ideológico que puede haber de la izquierda, del comunismo, más o menos? Ustedes como parte de esta organización. Bueno, es una alternativa a la situación que estamos viviendo, bueno, los jóvenes, bueno, la población mundial. Como puede ver, pues la situación no ha mejorado desde la Segunda Guerra Mundial, que se suponía que tenía que mejorar la situación, ha ido empeorando, y nosotros, bueno, ofrecemos una alternativa, ofrecemos una crítica a la situación, bueno, que estamos pasando en este momento, porque sí está bastante difícil, bueno, aquí en nuestro país, y hay países, bueno, que se las están viendo todavía aún peores. Sí, en este caso, 2017, bueno, es el año en que se realizará este 19 Festival Mundial de la Juventud y los estudiantes. Esa es la otra parte que a mí me llama mucho la atención de este festival, que incluya los estudiantes. Normalmente casi no se habla de los estudiantes, no hay un foro para los estudiantes realmente, no hay un festival para los estudiantes realmente. Si se va a tratar, si se está incluyendo a los estudiantes, ¿qué se va a tratar en ese festival? Ya entrando un poquito en materia, porque de todas maneras en el segundo bloque lo vamos a desglosar todavía más. Bueno, el programa del festival es muy amplio, son 7 días de intensas actividades. En esencia son actividades políticas, sociales, culturales, deportivas, talleres, actividades artísticas. Y en lo que se refiere a los estudiantes, va a haber mesas de trabajo específicas y talleres específicos dedicados a organizaciones estudiantiles, donde ellos van a poder intercambiar ideas acerca de los problemas de la educación en sus países, los planes de estudio, temas concernientes podríamos decir también a la represión que puede haber en algunos países hacia los colectivos estudiantiles. Alejandro. Sí, básicamente nosotros como organizaciones conformamos aquí en México la representación de la FMJD, pero como tal el Comité Nacional Preparatorio es una instancia abierta que busca que los jóvenes, tanto aquellos que ya formaron su pensamiento político, como aquellos que todavía no lo tienen muy claro, se acerquen a nosotros, los jóvenes, los estudiantes, para así conformar una delegación que pueda asistir a este festival. Cada día de la semana está dedicado a un continente y en esos días se estará hablando de la lucha que se lleva a cabo, por ejemplo, en Asia, Medio Oriente, en África, donde todavía se está sufriendo la represión. De hecho, el festival de este año está dedicado a un presidente de la República Árabe Saharaui, es la última colonia que queda en África, Mohamed Al-Belaziz, si no mal recuerdo la pronunciación, y es un foro donde tú puedes conocer la lucha que se lleva a cabo en otros países del mundo, conocer cómo en otras partes del globo se sufre la misma represión, se sufre inclusive más que aquí en México, y ver todas las experiencias de lucha que se tienen en esos países. Es importante conocer esto porque aparte de que te da un panorama más amplio de la situación mundial, realmente te das cuenta que a nivel internacional los jóvenes sufrimos los mismos problemas, la precariedad económica, la cuestión del trabajo, la educación, son cosas que... ¿Qué te parece si le damos un cortecito ahorita y regresamos y ahorita le seguimos? Porque sí es importante, ya le vamos a dedicar el bloque total a eso. Excelente. Vamos a un corte.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estimados amigos, continuamos entonces en Misión Mundial y nos quedamos antes del corte en que estábamos hablando sobre el trasfondo de lo que es el Festival Mundial de los, ¿cómo se llama? De los estudiantes, de la juventud de los estudiantes. Caramba, es que como ya no soy joven, ¿no? Pero sí soy estudiante, eso sí me marca más esa parte, ¿no? Todo el tiempo seré estudiante toda la vida. Y bueno, estábamos comentándonos que de hecho está dedicado, hay una consigna, ¿no? Debe haber una consigna para el festival. ¿Cuál sería entonces en este año el que se va a realizar este 19 festival? El festival como tal está dedicado al centenario de la Revolución de Octubre, primeramente a Mohamed Abdelaziz, y básicamente la consigna se resume a luchar contra el imperialismo, recordando nuestro pasado y a partir de ello construir el futuro. Como lo comentaba antes, somos una generación que ya no le tocó vivir necesariamente la bipolaridad del mundo. Nacimos, yo en mi caso nací después de la caída del muro, pero entonces no podemos ignorar nuestra historia, no podemos ignorar el pasado, no podemos ignorar todo lo que nos antecedió para con base a ello construir algo mejor, aprender de todo lo que ya ha pasado para con base en ello poder construir un mundo en el que la gente pueda pensar, en el que la gente pueda ser libre realmente. Y una de las cuestiones que plantea el festival es precisamente esa. Yo tuve la oportunidad de participar en su 18ª edición en Quito, por eso te comento que cada día de la semana se dedica a un continente en específico y es una experiencia muy grata porque te das cuenta de las diferentes experiencias de lucha de los demás países y además se tocan temas que son realmente generales, por ejemplo, la cuestión de la libertad religiosa, la cuestión de la precariedad laboral, que me tocó asistir a foros donde se discutía acerca de la falta de empleo en Europa, que te das cuenta que es muy similar el escenario que se vive allá al que se vive en México. Nosotros abordábamos, por ejemplo, el caso del narcotráfico, de la guerra que se dio contra estas organizaciones que realmente nos trajo una ola de muerte muy sádica hace algunos años. Compartimos esas experiencias también. En el caso del festival anterior, que se llevó a cabo en Quito, conocer la experiencia de la Revolución Ciudadana, liderada por Correa, por ejemplo, para mí fue una experiencia muy grata ver cómo se construyen otras alternativas en otros países y cómo poder traer esas ideas a tu país de origen, cómo poder
compartirlas, complementarlas y a partir de eso poder buscar opciones a lo que tenemos, buscar soluciones a nuestros problemas en cuanto a México. Ok. Jorge, en lo particular, ¿qué sería el festival, la importancia de un festival, sobre todo como este? Yo he estado en varios festivales también, de hecho he tenido el honor también de participar como organizador en algunos, y he visto el resultado de esto. Te permite que toda una comunidad pueda integrarse, que pueda haber un espacio de discusión, un espacio donde se pueden conglomerar para diferentes propósitos, ya sea económicos, educativos, académicos y todo este asunto. Y eso incluso hasta en la micropolítica, en los municipios más pequeños. Ahora me imagino en esto que es mundial, ¿qué trasfondo tendrá? Bueno, en este caso este festival de la juventud es el festival más grande. ¿Es el más grande? Bueno, para los jóvenes Para sí, los... y el más completo. Ajá. Porque va a tocar, bueno, todos los temas que relacionados, bueno, a la vida de la juventud, la cuestión, bueno, económica, la cuestión política, la cultura, las artes, los deportes. Bueno, por ejemplo, ¿verdad? Va a haber un festival de cine ahí en el cual, bueno, ya comentaron que va a asistir un director estadounidense, el que dirigió la película de King Kong, un joven, bueno, tiene 30 años, va a haber un festival de jazz. Entonces sí viene muy, muy completo este festival, a diferencia, bueno, de otros festivales, bueno, para jóvenes, ¿verdad? Okay. Sí, la expectativa, perdón, Gerardo. Sí, adelante. La expectativa de este festival es muy grande, entre otras cosas porque el gobierno de Putin está muy interesado en que sea un magno festival. Se espera o se calcula la participación de 30,000 jóvenes. 30,000. 20,000 rusos y 10,000 extranjeros de 150 países. Y el programa, como ya lo comentaba Jorge, pues es diverso. Además de lo político, hay cuestiones artísticas, deportivas, culturales. Y yo también quería mencionar, hace rato se le olvidó a Alejandro decir que también va a estar dedicado a la figura de Ernesto Che Guevara, a 50 años de su muerte. Él murió en 1967, se cumplen precisamente 50 años. 50 años este año. Y hablando un poco en materia ya de la historia de los festivales, también se van a cumplir 70 años del primer festival. El primer festival fue en 1947. Sí, perdón, mi acordeón. Sí. Se realizó en Bulgaria, en 1947. Únicamente 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y la consigna en esa ocasión fue: Juventud, únete en la lucha por una paz firme y duradera. La idea de comenzar a hacer los festivales, entre otras cosas, fue para oponerse a la posibilidad de una nueva guerra mundial, de una tercera guerra mundial. Y viendo el panorama internacional actual, pues no difiere mucho de lo de hace 70 años. Estamos también a las puertas prácticamente de una nueva conflagración mundial que la verdad tiene preocupado a buena parte del mundo. A los jóvenes también nos tiene en vilo por esta terrible situación que vemos de confrontaciones políticas. Y entonces el espíritu pacifista del festival está vigente hoy como hace 70 años. A lo largo de las diferentes ediciones del festival, han sido ya 18 ediciones previas, han tocado diferentes sedes, diferentes países han sido los anfitriones del festival. Básicamente antes de la caída del muro de Berlín se realizaban los festivales en los países de corte socialista. Sí. Se hicieron 2 festivales en la Unión Soviética, 2 festivales en la República Democrática Alemana, en la RDA, 2 festivales en Bulgaria, en Hungría, en Cuba se han hecho también 2 festivales, en Pyongyang se hizo el festival en 1989, y a partir de que se derrumba el bloque socialista europeo
principios de los 90s, los festivales caen en, digamos, en una depresión, En crisis, digamos. en crisis, los partidos comunistas y socialistas también, y fue en parte a el interés de Fidel Castro, del comandante Fidel Castro, que se retomó realizar los festivales. Él propuso que se rescataran. Pasaron 8 años sin festival, hasta que Fidel propuso que La Habana acogiera el festival en 1997, y a partir de ahí, nuevamente con nuevos bríos, con nuevos impulsos, comenzaron a hacerse los festivales. El último, el anterior, fue en Quito, como ya lo mencionaba Alejandro, en Ecuador. Anteriormente se realizó en Sudáfrica, en la tierra de Nelson Mandela. Más antes fue en Caracas, la tierra de Hugo Chávez. Antes en Argelia, y así podríamos seguir mencionando todas las sedes que han antecedido al actual festival que se llevará a cabo en Sochi. Ok. O sea, bueno, entonces es itinerante, digamos, el festival, no nada más era... yo tenía la impresión de que solamente era en la Unión Soviética en ese entonces, o en Rusia, ¿no? Nada más. Por el hecho de que pues allá como que tenemos esa exportación, digamos, del pensamiento comunista y analítico socialista, ¿no? Más o menos pensé yo eso, pero es itinerante. Sí, ha tenido varias sedes. Sí. Y digamos, de todos estos, ¿cuál ha sido el que más ha atraído gente? Digamos, en ese tiempo yo siento, y lo estoy pensando, digo, bueno, en los 40, ¿cómo podrías viajar a un lugar, ¿no? De Latinoamérica, Sofía, Bulgaria? ¿Cómo te ibas, no? Sí. Ahora siento que es un poco más fácil, relativamente ahí ya encuentras vuelos charters que te pueden llevar allá, porque para eso son los festivales, también ayudan a potencializar económicamente también el lugar, ¿no? El turismo ¿qué? Político, turismo estudiantil, turismo académico, ¿cómo le podemos llamar a eso? Digamos, si hay alguna cosita así, ¿cómo? Pues tiene cierto de turismo político. Pues sí, ¿no? Hay anécdotas de los años 40, 50 sí, que decían que la Unión Soviética en aquellos años mandaba barcos a Latinoamérica. Ah, mira, eso es interesante. Y los cargaban de jóvenes. Ajá. Y entonces dicen que el festival duraba 3 semanas, porque era una semana en barco de ida. Sí. La semana del festival en la sede. Ajá. Y la semana de regreso. De regreso. Eran 3 semanas completas de actividades, de efervescencia juvenil. Sí, por supuesto, y me imagino que eran barcos militares, porque en ese entonces no había otra cosa más que... Ahora, después de la guerra no habían cruceros, no había nada de transatlánticos, una cosa así, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿tú qué opinas, Alejandro? Entonces, algo debe haber de eso. Más que un intercambio turístico, sería un intercambio cultural, el conocer no solamente el país que te recibe, sino también las experiencias que se viven en diversos países del mundo. Yo te hablo de Quito porque tengo la experiencia de ese lugar, y realmente fue la primera vez que salí del país en mi caso, y aparte conocer un país extranjero, conocer a su gente, conocer la política de ese lugar, es una experiencia muy grata y muy formativa. ¿Y cómo lo viste en ese festival, ya que tú tienes la experiencia de uno, por lo menos, y vas a tener la experiencia del otro, ¿no? Que viene en octubre? ¿Cómo es la juventud? ¿Habla varios idiomas? ¿La gente que vaya analiza problemas? ¿La perspectiva mundial está comprometida con ver hacia dónde va el pensamiento comunista, el pensamiento socialista, y cómo puede ayudar incluso en la formación de una nueva humanidad? Claro, el festival como tal es interesante analizarlo, porque yo hablaba con personas de Corea del Norte, con personas de Rusia, de Alemania, tanto en inglés como en español. Realmente se daba esa fluidez, ese intercambio y ese interés para poder compartir las experiencias, para poder aprender otros idiomas, como bien lo mencionas, y para poder compartir la lucha que se lleva a cabo en distintas partes del mundo. Claro. Es interesante analizar, poder mencionar, te decía, del caso del narcotráfico, del caso de las reformas estructurales que se dieron con la llegada de Peña Nieto, por ejemplo, poder compartir esa experiencia, escuchar el caso de Grecia cuando sufrió su crisis económica, el caso de Venezuela, por ejemplo, las experiencias de Corea del Norte, que está muy estigmatizada por los medios occidentales,
conocer cómo se vive allá por la voz de las personas que allá habitan, es realmente una experiencia enriquecedora y formativa. Claro. Y en tu caso, Jorge, ¿cómo lo enfocas esta gran capacidad de juvenil que hay y de estudiantes, por supuesto, que se conglomeran en un solo lugar? Siempre hemos pensado utópicamente que somos revolucionarios, pero en realidad sí se cambia algo. Desde el momento en que uno se junta, ya se están cambiando cosas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto? Bueno, es un intercambio de ideas y opiniones con respecto, bueno, a la situación que vivimos cada uno en nuestro país. Pensamos que tal vez es una situación diferente, en algún país les va mejor que en otros, pero no, pues la verdad, actualmente, bueno, en los países en los cuales se han adoptado gobiernos neoliberales, la situación es muy parecida. Entonces ahí me imagino que va a haber un intercambio de opiniones y se va a hablar al respecto de esas situaciones, pues. Perfecto, bueno, retomamos el tema ahorita, nos vamos a un corte, no se vayan, regresamos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Amigos, qué bueno que siguen con nosotros. Bueno, pues seguimos con el planteamiento de lo que se va a hacer en el 19 Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes. Entonces, muchachos, bueno, ¿cómo van a hacer para llegar allá? ¿Ya compraron su boleto? ¿Va a haber algún tipo de ayuda? ¿Cómo llegan para allá? Porque normalmente, bueno, yo cuando he asesorado algunos festivales a nivel municipal, pues sabemos que el transporte es sumamente necesario, ¿no? Digo, porque por los invitados principalmente y por la cuestión artística que luego llega por allá también, los visitantes también diplomáticos que a veces se han llevado por allá. Y bueno, pues ustedes son parte también de una delegación mexicana, ¿no? Entonces, pues sí es importante saber qué tipo de apoyo va a haber allá. Les van a dar alojamiento siquiera, hay que pagar el pasaje, nos vamos en Aventón, ¿cómo lo hacemos? Y si puedo hasta me apunto, ¿eh? También. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la cuestión sería aquí nada más, bueno, salir de México, llegar a Moscú. De Moscú, al parecer, bueno, va a haber es cierto, porque no hay vuelo directo, digamos. Bueno, de ahí, ¿cómo llegas a Sochi, no? Sí, bueno, de Moscú, ahí lo que es el festival, ellos van a cubrir los gastos para el transporte de Moscú a Sochi, que va a ser en el Parque Olímpico de Sochi. Ahí en el Parque Olímpico lo que comentan es que crearon una pequeña ciudad adentro para que puedan alojarse las personas que vayan llegando. Y va a haber, lo que es la comida también va a estar cubierta por ellos, y el transporte a los distintos eventos. Al igual van a tener ahí, dicen que van a tener centros de ocio ahí para los jóvenes, para que se puedan divertir, después de los eventos también. Oye, van a poner esas palmeras que decías también que colocaron en la Olimpiada de Invierno ahí en Sochi también. Sí, bueno, de hecho estás al lado del mar. Y bueno, según comentaban que hacía mucho frío ahí, y lo que hicieron fue poner palmeras alrededor para cubrir un poco el frío y que se caliente un poquito ahí lo que era crear un microclima. Un microclima, sí. Oye, ¿se aguantaron las palmeras? El frío, pues eso son fríos, pero espectacularmente bajo cero, ¿no? 50 grados, no sé. Bueno, Sochi es una ciudad al sur de Rusia, o sea, no está cerca del círculo glaciar. Está, inclusive es una ciudad costera, tiene playa a la orilla del Mar Negro. Entonces está más cálido. cálido. El clima es más benigno, por ejemplo, con nosotros que somos de un país semitropical. Yo creo que además también por eso se escogió Sochi como sede del festival. Ahora estoy entendiendo también por qué se escogió como sede de la Olimpiada. Así es. Porque bueno, también se esperan, por ejemplo, delegaciones de África que no están aclimatadas al clima glaciar, y en una ciudad como Sochi pues tendrán un poco más de posibilidad de soportar las temperaturas. Pero yo quería comentar también algunas cuestiones que podríamos llamar curiosidades de los festivales pasados. Sí, claro. Revisando un poco la historia, vemos que participaron cuando eran jóvenes personajes como Gabriel García Márquez. Él fue al Festival de Moscú en el 57. 57. Participó también Nicolás Guillén, poeta cubano. Raúl Castro, antes de que comenzara la Revolución Cubana, con el asalto al cuartel Moncada, él formó parte del comité organizador internacional del festival que se realizó en Bucarest, pero ya no pudo asistir al festival porque se le atravesó el 26 de julio en el 53. Sí, por supuesto. Participó, por ejemplo, Silvio Rodríguez en el Festival de La Habana 1978. Tocando y todo. Tocando, empezaba ya con la trova. En su mejor momento, ¿no? Violeta Parra, la chilena, en Varsovia 1955. Y también, por ejemplo, cuando se hizo el festival en La Habana en 1978, se cambió el nombre de la Isla de Pinos por la Isla de la Juventud, en homenaje al festival y a los jóvenes internacionales que acudieron. Y en el caso de Pyongyang, en el 89, que acogió el festival, se inauguró el estadio de fútbol 1 de mayo, que hasta la fecha, ese estadio se construyó específicamente para albergar el festival de Pyongyang en el 89. Y hasta la fecha ese estadio es el estadio de fútbol más grande del mundo, con capacidad para 150,000 personas.
Entonces son aspectos que nos indican un poco la importancia y la trascendencia de los festivales mundiales, y no dudamos que este festival en Rusia también será especial, por lo que ya se ha comentado, y también por eso mismo nosotros estamos en la labor de difundir este festival, de invitar a los jóvenes que pudieran vernos y escucharnos a través de estas cámaras, para que se acerquen a nosotros. No sé si quieras dar los datos. Sí, claro, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Comité Nacional Preparatorio México. Ahí estaremos subiendo las noticias sobre las reuniones que tenemos, las próximas reuniones que tendremos y los eventos próximos, así como dando datos acerca de la Federación Mundial y datos más exactos acerca del festival. Muy bien. Bueno, inclusive pueden entrar a la página del festival, que es, si no me equivoco, es www.rusia2017.com. ¿Sí? Bueno, me parece que es Rusia con doble S, pero bueno, ahí lo pueden encontrar está en ruso, en español y bueno, también en inglés. Y pueden ver todas las actividades, bueno, que va a haber en el festival también. Bueno, con que le pongas Rusia 2017 ya te lo da por default, ¿no? Yo creo, en la página. Sí. Sí. Bueno, no, pues está bien, pero entonces se puede sumar también más gente, o sea, no necesita ser comunista nada más, claro. o estar con o simpatizar con la ideología. Estar en contra del imperialismo, en contra... Sí. Puede ser un de liberal la también, puede ser un anarquista, eso está en contra de todos. Pero no es cierto tampoco. Eso de que el anarquista es el que está en contra de todo y del orden. Pues no es cierto, eso tampoco, ya también hay que explicarlo un día, a ver si invitamos a otros jóvenes que sean anarquistas, si ustedes los conocen, pasen para acá, ¿no? Pero estaría muy bien entonces, y la verdad es que hay una cosa, yo creo que tal vez con eso podríamos cerrar. Recientemente yo estuve platicando con el subdirector del Partido Comunista Ruso en Moscú. Bueno, no en Moscú, sino aquí en México, aquí lo llegué a ver. Y ustedes qué piensan, la misma pregunta que yo le hice a él, se lo voy a hacer a ustedes, a ver si que me contestan. Es, ¿qué le parecía a él la amistad que tiene, o la admiración que tiene, o que le profesa Donald Trump a Vladimir Putin, ¿no? ¿Qué le parecía? Inmediatamente me detuvo y dice, no, espérate, Vladimir Putin no es comunista. ¿Ustedes qué piensan de esa pregunta? Básicamente sería responder lo mismo, Vladimir Putin no es comunista, y el hecho es que tanto Rusia como Estados Unidos están disputando el poder mundial. Eso es algo que hay que tener muy claro, y que no hay que embelezar tanto al gobierno ruso en cuanto a la organización del festival, por ejemplo, en cuanto a ser la sede, sino más bien tomarlo como un espacio para que la juventud se exprese y para que puedan converger distintos puntos de vista sobre la lucha antiimperialista a nivel mundial. Okay. Emilio, rápidamente. Sí, hace unos días veíamos el desfile del Día de la Victoria en Moscú. Sí, hace 8 se de mayo. cumplió un aniversario de la victoria frente al nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y veíamos un fenómeno que es muy interesante, porque Vladimir Putin, entre otras cosas, está tratando de revalorar la historia del pueblo ruso, lo que fue la Unión Soviética, su tradición de pueblo guerrero, de pueblo que exterminó al nazismo mundial. Y veíamos, por ejemplo, en el desfile ondear la bandera de la hoz y el martillo en la Plaza Roja. O sea, algo que en los años 90 era impensable. Y ahorita nuevamente estamos viendo eso, aunque fuera un desfile militar de corte histórico, de corte conmemorativo, pero eso habla también del interés que hay y de la reivindicación hacia lo que son estas ideas, que si bien no puede hablarse de que Putin vea con buenos ojos el socialismo o el comunismo, a nivel global yo creo que hay un nuevo respiro de la ideología marxista-leninista. Sí, yo creo que sí. Aunque digan que no es comunista, yo creo que sí ha permitido como que un leve repunte tal vez. Última opinión, Jorge. Bueno, sí, el pensamiento marxista, leninista no ha desaparecido, no como lo han querido
hacer ver los medios de comunicación, sino que estar reclutando, estar tomando, en Latinoamérica más que nada. Y bueno, recordarles que se acerquen aquí a la página del Comité Nacional Preparatorio, a los jóvenes, bueno, que tengan interés en asistir al festival. Perfecto. Bueno, pues entonces damos por concluido este programa, así como si fuera una sesión plenaria. Muchas gracias, compañeros, por haber venido acá. También podríamos decir camaradas, camaradas de escuela, lo que sea, pero ellos también tenemos una cierta afinidad. Emilio, Alejandro, Jorge. Muchas gracias. Y lástima que no te quisiste incorporar, pero te damos las gracias también que estés como auditorio por acá. Bueno, como siempre les digo y me despido, salve audiencia.